Vamos a ver a continuación cómo solucionar una ecuación diferencial, ¿ya? De esta forma, en donde en esta situación uno no tiene una EDO lineal, sino que la idea es transformarla mediante un cambio de variable adecuado en una lineal. Ahora, para que esta ecuación diferencial sea una EDO lineal, tiene que tener una forma, digamos, y' más p de x y igual a q. Pero observemos que la ecuación diferencial no tiene esta forma, por lo que es una EDO lineal, no lineal. Ahora, hay un término que me está incomodando, que es este término, para que la ecuación diferencial sea lineal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir a toda la ecuación diferencial por este término. Y a partir de ahí vamos a ver cuál es el cambio de variable que yo debo realizar. Pero antes de hacer la división, debemos de ver si es que hay valores que anulan a la función coseno, ya que estamos haciendo una división. Es por eso que primero debemos de preguntarnos qué valores anulan a la función coseno. Y los valores que anulan a la función coseno son justamente los i de esta forma. Es decir, la forma 2k más 1 dividido por 2, todo eso multiplicado por pi. Con k, un número entero. Tomando y de esta forma, el coseno es 0 y por lo tanto todo esto es 0. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con este lado? ¿Será 0? Bueno, esto claramente es 0 dado que estamos derivando una constante. ¿Qué pasa con el otro término? El otro término, vamos a ver que claramente eso también es 0. ¿Por qué? Porque sería seno, ¿no?, de 2 multiplicado por este término y eso se reduce a 2k más 1 pi y eso efectivamente seno de 2k más 1 pi es 0. Es decir, en otras palabras, obtenemos igualdad. ¿Eso qué significa? Significa que los i de esta forma son soluciones de la ecuación diferencial, pero esas soluciones son llamadas soluciones constantes. Esas son las primeras soluciones que uno puede obtener a partir de la ecuación no lineal. Ahora, vamos a asumir que el coseno de i sea distinto de 0 y pasar a dividir. Y no solamente eso, sino también vamos a ver cuánto es el seno del ángulo doble. Recordemos que el seno del ángulo doble es justamente lo siguiente. Seno de 2i igual a 2 veces seno de i coseno de i. Por lo que al dividir la ecuación diferencial por coseno cuadrado de i, nos queda de esta forma. Ahora, sucede que 1 dividido por coseno cuadrado, eso se puede reescribir como la función secante cuadrado. Y por otro lado, observen que el coseno que aparece en el numerador lo puedo simplificar con el cuadrado del coseno que aparece en el denominador. Por lo tanto, me queda seno dividido por coseno y eso es la función tangente. Ahora, ya casi nos está pareciendo como una lineal, casi. Para que sea una EDO lineal, tiene que tener esta forma. Z' más un P de X, Z igual a Q. Entonces ahora me pregunto, ¿cuál es el cambio de variable que yo debo realizar para que esta ecuación diferencial se parezca a una EDO de esta forma? Entonces podemos observar que la tangente de i va a ser la nueva variable, que sería mi variable z. Si z es igual a la tangente de i, quiere decir entonces que al derivar z', obtenemos z cuadrado de i por i'. Recordar que aquí lo que uno está usando es la regla de la cadena y además estamos derivando con respecto a la variable independiente x. Con eso, uno ya está obteniendo de que este término
es z', esto es z, y esto es una función que solo depende de x. En otras palabras, estamos obteniendo esta ecuación diferencial que es una edo lineal de primer orden. Y ya uno sabe cómo solucionar una edo lineal de primer orden. ¿Cómo se soluciona una edo lineal de primer orden? Lo que se hace básicamente es utilizar la idea del factor integrante. ¿Cuál es el factor integrante asociado a esta ecuación diferencial? Entonces, el factor integrante se define de esta forma, que sería igual a exponencial de la integral del término que aparece aquí. Dado que su término aquí es positivo, entonces aquí dejamos con positivo 2x. Y luego lo integramos. Recordemos que cuando integramos, solamente necesitamos un elemento de esta familia, por lo que asumimos que la constante de integración es 0. En otras palabras, el factor integrante sería la exponencial de x cuadrado. Después de obtener el factor integrante, el siguiente paso es multiplicar a la ecuación diferencial lineal. Si yo multiplico el factor integrante a la ecuación diferencial lineal, obtengo esta relación. Y ahora observemos esta expresión. Sucede que esta expresión, ¿quién es? Es justamente la derivada con respecto a x del factor integrante por z. Eso es justamente esa relación. Por lo tanto, la ecuación diferencial que aparece aquí, yo lo puedo escribir como la derivada de mu por z igual a x. Así que ahora puedo pasar a integrar esta relación y poder obtener el valor de la función z. Eso entonces, lo que se obtiene por aquí, que sería de esta forma. Ahora, integrando ambos lados, me queda exponencial de x cuadrado por z, y la integral de x es x cuadrado dividido por 2, y no debemos de olvidar aquí de agregar la constante de integración. Despejando, obtenemos que z es igual a e a la menos x cuadrado por este factor. Esto me denota la solución general de la ecuación diferencial en términos de x y de z. Pero sucede que z es igual a la función tangente, así que yo debo regresar a la variable original, ¿sí? A la variable original, que sería de esta forma. Esto me está representando entonces la solución general de la ecuación diferencial en términos de x y de y, expresada en su forma implícita. Muy bien, entonces espero que con este ejemplo un poco más detallado quede claro cómo solucionar una ecuación diferencial mediante un cambio de variable adecuado, lo cual lo transforma en una lineal de primer orden.